Bueno, el tema para hoy se titula ¿Qué está guiando mi vida? Dígale al que está ahí al lado suyo, al lado derecho. Dígale, pregúntaselo a él, ¿qué está guiando tu vida? Y dile al otro lado, ¿qué está guiando tu vida? Ok, y vamos a entrar en un tema donde el Señor me hablaba y me inquietaba bastante, y es que muchas veces nosotros somos guiados por muchos motivos y muchas situaciones en nuestra vida. Y hoy queremos, y Dios quiere que nosotros caigamos en cuenta qué es aquello que te está guiando, detrás de qué estás caminando en tu vida, porque necesitamos de una vez por todas arreglar ese camino que estamos tomando de manera equivocada. No sé si tal vez te está guiando o me está guiando la culpa. Si tal vez nos está guiando esa culpa, sea mía o sea de otro al que tal vez no he podido perdonar. Tal vez nos está guiando el temor, tal vez nos está guiando el materialismo, o tal vez nos está guiando la necesidad de aceptación. Entonces son situaciones que en la vida de cada uno de nosotros, tal vez de manera muy sutil, estamos siendo guiados por situaciones y cosas que realmente no es el propósito que Dios estableció para cada uno de nosotros. ¿Ustedes creen que Dios tiene un propósito? Y que nos creó para un propósito. Pero nos desviamos de ese propósito y terminamos siendo guiados por la culpa, por el temor, por el materialismo, por la necesidad de aceptación, y dejamos de lado el verdadero llamado, el verdadero sentido de la vida cristiana, que es caminar en su propósito, en ese propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Y hoy vamos a ver 4 de esos propósitos, de esas guías equivocadas que muchas veces tenemos. Y vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10 al 17. Y vamos a aprender de alguien muy especial. Todos en la palabra son muy grandes, muy especiales, que han dejado un legado. 2 de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo número 10. Y estaba Pablo escribiéndole ¿a quién? A Timoteo. Era su discípulo. Timoteo era un pastor, pero era muy joven. Era alguien que había sido llamado, apartado, como muchos de nosotros. ¿Usted considera que Dios lo llamó a usted? ¿A quién llamó? Levante las manos. Sí, porque no lo llamaron, no sé por qué está aquí, ¿cierto? Dios te llamó. Por eso estás aquí, no es coincidencia de que, no, es que me invitaron, es que un día, no, hay un llamado, pero muchas veces no somos fieles a ese llamado. Y decía entonces, para que empecemos a leer en esa parte con Pablo, hablándole a Timoteo, y le dice en el versículo 10, dice, pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo, ¿qué? Pablo estaba hablando ahí. Y le decía a Timoteo, mira, tú bien sabes lo que yo enseño y cómo vivo. Entonces se imagina cuál era la santidad de Pablo, que se atrevía en buen sentido a decir, imíteme a mí como yo imito ¿a quién? A Cristo. Y él decía, Timoteo, tú sabes lo que yo enseño, cómo vivo y cuál es el ¿qué? Propósito de mi vida. Y tal vez tú y yo hoy no sabemos aún cuál es el propósito de nuestra vida. ¿A alguien le gustaría saber cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cuántos futbolistas, cuántos ingenieros? No es ese propósito. Pero vamos a irnos dando cuenta. Y dice entonces, también conoces, mire lo que le decía Pablo a Timoteo, también conoces mi ¿qué? Mi fe, mi paciencia. ¿Cuánto nos falta paciencia? ¿Cuánto nos falta fe? ¿A cuánto nos falta amor y constancia? Y dice, también conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi
En mi constancia. Y Pablo tenía claro que había un propósito en su vida. Pablo fue un erudito de ese tiempo. Era fariseo de la secta de los fariseos, guardador de las leyes. Guardaba cada mandamiento, guardaba cada situación. En el concepto humano era uno de los más rigurosos en la obediencia a la ley. ¿Discípulo de quién? De Gamaliel, que era uno de los rabinos de la secta farisea. Llamado por Dios, llamado por Jesús, nombrado por Jesús mismo como apóstol. Jesús resucitado se le presentó a Pablo, lo llamó, le mostró su propósito, y Pablo dejó de lado todo lo que hacía y dijo: todo lo que tengo lo tomo por basura para seguir el evangelio y el nombre de Cristo. Y sabes, nosotros no podemos quedarnos siendo simpatizantes del evangelio. No podemos quedarnos sentados simplemente cada semana. Eso sí, que no me toquen la silla porque está escriturada. Ya a veces hasta en eso nos falta amor. Alguien nos coge la silla y le ponemos otra fila adelante. Sí. ¿Por qué? Porque Pablo decía: usted conoce, Timoteo, conoce mi paciencia. ¿Conoce qué? Mi amor. Conoce mi constancia. ¿Y qué es lo que nos falta? Constancia. Nos falta constancia. Y dice entonces en el 11, le decía a Timoteo, y quiero que usted se meta ahí cuando Pablo le está hablando y que le esté hablando a usted. Es más, vamos a hacer algo. Vamos a cambiar ese nombre de Timoteo por tu nombre. Devolvámonos al 10. Pero tú, Johnny, pero tú sabes muy bien lo que yo enseño. Y Pablo le estaba recordando. Y nos está recordando a cada uno de nosotros que lo primero que hay y lo más importante es conocer el propósito de mi vida. Y alrededor de ese propósito se teje la paciencia, la fe, el amor, la constancia. Y dice en el 11, pasemos ya al 11, ¿sabes cuánta persecución y qué? Y sufrimiento he soportado? Pablo no la tuvo fácil. A Pablo lo terminó persiguiendo no solo el pueblo, sino los de su misma secta, porque para ellos se les torció. Pero él fue revelado y entendió quién era Jesús, que era el cumplimiento de la promesa, que era el cumplimiento de todo lo que él había estudiado toda su vida, leyendo la palabra, leyendo la ley, cuidando las ordenanzas. Y se dio cuenta que todo encajaba y terminaba ¿en quién? En Cristo Jesús. Porque el propósito final de la ley es ¿quién? Cristo. Y él se enteró, se dio cuenta, reconoció esa identidad en Cristo. Y dice: ¿sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado? ¿Y cómo fui perseguido en Antioquía o en Antioquia? También, bueno, por algo somos Antioquia. El Señor tiene todo perfecto, ¿cierto? Ahí porque la tilde está en otro lado, pero de ahí viene el nombre de Antioquia, para diferenciarlo de la Antioquía de ese tiempo. Y dice: Iconio y Listra, pero el Señor ¿me qué? Me rescató de todo esto. ¿Será que la vida cristiana es una vida color de rosa? ¿Es para andar sobre las nubes? Es andar firme con el Señor. Pero va a haber persecución, va a haber sufrimiento, va a haber dificultades. Y mira lo que dice el versículo 12. Es cierto, lo decía Pablo, y todo el que quiera ¿qué? Vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá ¿qué? O sea que si usted y yo no sufrimos nada de eso, no estamos siguiendo a Cristo. Si la vida es tan sencilla como lo fue siempre, como ha sido toda nuestra existencia, es porque no estamos haciendo nada diferente. Es porque no tenemos y no estamos viviendo una vida de sumisión ¿a quién? A Dios. No lo estamos viviendo y por eso no hay persecución, por eso no hay sufrimiento, por eso no hay tantas cosas que se atraviesan. El enemigo quiere hacernos la vida cuadritos cuando hay un ¿qué?
una verdadera sumisión, un propósito para seguir a quién, a nuestro Señor. Y dice el versículo siguiente, el 13, pero los malos y los que impostores serán cada vez más. O sea que esto se mejora, se compone o se empeora. Y lo decía desde los tiempos de Pablo, pero en este tiempo también dice los malos y los impostores, aquellos que se hacen pasar por ovejas, siendo que lobos, serán cada vez más fuertes, los ataques serán más frontales, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. 14 le decía Pablo y nos dice a nosotros, pero tú debes permanecer ¿qué? Fiel a las cosas que se te han enseñado. Tenemos que permanecer fiel a las cosas que nos han enseñado. Dice, sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. ¿Por qué? Porque había testimonio de vida, porque había rectitud delante del Señor y eran personas fieles que comunicaban la palabra. 15, desde la niñez se te han enseñado las sagradas. ¿A quién han enseñado aquí las escrituras de hace tiempo? Como mínimo, muchos de nosotros, póngale 6, 7 años, ¿cierto? Otros tal vez desde muy pequeños, ¿cierto? Desde muy pequeñitos. Y dice, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado ¿qué? La sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en ¿quién? En Cristo Jesús. 16. Y dice, toda o un pedacito, toda la escritura es inspirada por Dios. Usted no puede decir, no, es que esto aquí no me parece, esto quién sabe por qué está aquí. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver ¿lo qué? Lo que está mal en nuestra vida. Sí, pero somos encantados buscando, ay, ¿dónde estarán las promesas de la Biblia? No, esto no me gusta, eso está como duro. Vamos a ver las promesas. Dice que toda la escritura ha sido inspirada para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal. Entonces, ¿está mal cuando venimos a la iglesia y nos damos cuenta que estamos mal? No, ese es el propósito de la palabra, para poder ponernos en paz con Dios y ordenar nuestra vida. Dice, nos corrige cuando estamos ¿qué? Equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Hay muchas cosas que a nosotros, a nuestro parecer, nos parecen correctas, pero terminan siendo de perdición. ¿Sí o no? Porque a nosotros, nuestra carne, le gustan muchas cosas, pero realmente no es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, volviendo a la idea central, es que vamos a mirar qué es lo que está guiando nuestra vida. Y tal vez hasta hoy no sea el propósito. No sea el propósito que nos esté guiando, el propósito que Dios tiene, sino otras cosas. Y vamos a ver, número 1, dice, a unos los guía la culpa. Muchos de nosotros hemos vivido interiorizando culpa. Y unos, digámoslo así, se han enclaustrado, otros estallan contra los demás en una ira constante. ¿Alguien sufre de ira? ¿Y sabes que eso es pecado? Vivir en ira. Pero sabes, detrás de esa ira hay ¿qué? Una amargura. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces estamos siendo guiados por ese pasado y esa culpa que no perdonamos o que no nos perdonamos a nosotros mismos. Y eso hace que nuestra vida constantemente esté persiguiendo la culpa. Y que estemos siendo perseguidos y persiguiendo la culpa. Muchos a través de la culpa simplemente se encierran. Ponen un caparazón, no me hables, no me toques, quiero ser invisible. Pero hay otros
que dice que estallan, ¿en qué? Contra los demás en una ira constante. ¿Ambas reacciones son buenas o malas? El que me enclaustre y me encierre o el que estalle, ¿son malas o buenas? Son malas porque perjudicamos a otros. Mira, y te digo, iglesia, aferrarnos al pasado trae amargura. Yo no sé si hasta la altura de hoy tú aún cada día recuerdas situaciones en las cuales sufriste, pasaste tal vez vergüenzas, pasaste dolor. Pero en este momento y ahora, si no lo has hecho, es tiempo de dejarlas atrás. Si te comparaste, si te comparaban, si te hicieron algún tipo de daño, es tiempo de dejar que la culpa sea la que siga guiando tu vida, pegados al pasado, pegados a la amargura. Mira, muchas veces el que te hizo la ofensa ni siquiera se dio cuenta que te ofendió. Es más, está tranquilo o tranquila porque ni siquiera se dio cuenta que te hizo daño. Pero nosotros seguimos muchas veces cargando esa culpa, cargando ese dolor. Y eso es lo que nos guía, no nos deja salir de esa caparazón, no nos deja encontrar el propósito y seguir adelante. Y seguimos abrazando ese rencor, esa amargura. No sé si de pronto, para que Dios permita que te vas examinando, si tú has estado siendo guiado por la culpa. Esa culpa tuya o de otro a quien no has querido y decidido perdonar. Hay algo, ustedes saben que el amor es un sentimiento. Es algo que se siente, pero el amor es una decisión. Tú decides a quién amar o decides a quién no amar. Pero tienes que tomar la decisión en el Señor de amar, de abrazar a ese allí en tu espíritu, pidiéndole perdón a Dios que tal vez te hizo daño en algún momento. Pero seguimos guiados no por el propósito, como lo decía Pablo a Timoteo, sino por nuestra culpa. Vamos a Job 5:2. Y mira lo que dice Job 5:2. Job 5:2. Dice, te aseguro que el ¿qué? Resentimiento destruye ¿a quién? Nosotros debemos ser necios o sabios. O sea que si estamos teniendo resentimiento somos necios. Es que no puedo perdonar, es que yo no puedo olvidar lo que me hizo. Me abandonó, me dejó, me maltrató. ¿Sabes cuánto le hicimos nosotros a Jesús? Y aún así decidió morir en la cruz por nosotros. Pablo era digno de ser seguido e imitado. Y aún decía que él no era digno de todo lo que Dios le había dado, ni ninguno de nosotros. Y dice, el resentimiento destruye al necio y los celos matan ¿a quién? Al ingenuo. ¿Será que hay celos en nuestra vida? ¿Será que nuestra vida se llenó de celos, teniendo celos o envidia de aquel, tal vez un hermano, tal vez alguien de tu casa, algún compañero, que tal vez hacía las cosas diferente a ti y tú celas o has tenido ese sentimiento? Ya el Señor irá mostrando a cada uno qué nos ha estado guiando en la vida, atados a un dolor, atados a una culpa. Número 2, a otros los guía el temor o los miedos. ¿Alguien miedoso? Para que se compre un perrito. Y dice que a otros los guía el temor, traumas, miedos, falsas expectativas, fracasos. Y nos da miedo enfrentar y decir, ahora que estoy en Cristo, voy a seguirlo a Él. No importa lo que haya alrededor, no voy a tener miedo ni temor y voy a ir adelante.
falsas expectativas y fracasos a veces nos han marcado. ¿Cuántos de nosotros fuimos criados en hogares con disciplina dura, ruda, y más los de las generaciones anteriores? Hoy en día los papás son los que los hijos les pegan, ¿cierto? Pero a muchos de nosotros nos tocó, y a nuestros padres y abuelos, tener una crianza con una disciplina dura, rígida, esa donde usted no sabía que no podía hablar. Una sola mirada bastaba para usted saber lo que le esperaba en la casa, ¿cierto? No metía uno la cucharada en la conversación de adultos. La mamá le clavaba a uno la mirada, o el papá, y no sabía lo que le esperaba. Había autoridad también, había respeto, aunque muchas veces había también una disciplina bastante rígida, sin decir que hoy día debemos disciplinar, claro, a los hijos, debemos instruirlos, debemos enseñarles. Mira, el temor en nosotros, cuando la vida nuestra ha sido guiada por temor, no nos deja tomar riesgos. ¿Cuál es el riesgo de seguir al Señor? ¿Cuál será el riesgo de seguir a Jesús? Enamorarse de Él. Ese es el riesgo que a veces no queremos tomar. Pero cuando tú te decides a dejar el miedo, el temor, a establecer una relación con Él, lo único que pasa es que te enamoras de Él. Y Él te muestra cosas grandes que tú y yo no nos hemos imaginado jamás. Y dice, el temor no te deja tomar riesgos, no nos deja tomar riesgos, no nos deja salir de la burbuja. El temor es como una cárcel que impide ser lo que Dios quiere que seamos. Es que yo no puedo, es que no soy capaz, es que eso no es para mí. Cierto que muchos crecimos con muchos miedos, y tal vez eso es lo que nos ha guiado toda la vida. Es hora de cambiar. Es hora de abandonar los miedos, es hora de dejar de lado los temores. Y sabes una cosa, vamos a leer primera de Juan 4, del 18 al 21. Primera de Juan 4, del 18 al 21. La persona que ama no tiene miedo. ¿La persona que qué? No tiene miedo, porque dice la palabra que donde hay amor, no hay temor. Muchas veces nosotros nos hemos presentado delante de Dios a pedirle perdón, pero aún seguimos con miedo de ser castigados porque no creemos que Él ya nos perdonó. Y aún no perdonamos a otros. Y seguimos en ese ciclo repetitivo de la falta de perdón y el miedo. Y dice, en esa clase de amor no hay ¿qué? Temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado ¿qué? Plenamente el perfecto amor de Dios. O sea que si tú has experimentado el amor y el perdón de Dios, ¿debes tener miedo? No, no debes tener miedo. Debemos seguir de su mano experimentando ese perdón. Y dice ahí en el versículo siguiente, el 19, dice, nos amamos. ¿Sí leímos todo ese completo? Hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. 19, nos amamos unos ¿a qué? Porque Él nos amó primero. 20, si alguien dice que amo a Dios, pero odia ¿a quién? A su hermano en Cristo, esa persona es... Por aquí, aquí. Por favor. Si alguien dice, escucha, mira. Si alguien dice ¿qué? Pero odia a otro. ¿Y qué es odiar? No, yo no lo odio. Solo que me cae mal. Pero yo no lo odio. Ojalá no se me haga cerquita, para no tenerme que cambiar de silla. Y dice, si alguien dice amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? ¿Tú crees que Jesús amaba a todos y nos ama a todos? Amaba al leproso, amaba al
al que tenía cualquier tipo de afección, al paralítico, a todos, a los pecadores, a los recaudadores de impuestos, a las prostitutas. Y Él nos enseñó ese amor. Y dice en el 21, y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios, amen también ¿a quién? A sus hermanos en Cristo. Pero seguimos llenos de temores, seguimos llenos de miedos. ¿A quién le da miedo amar? Aquí a nadie le da miedo amar. ¿Por qué les da miedo amar? Porque sentimos que nos van a defraudar, ¿cierto? ¿Será que Jesús nos ha amado y nosotros le hemos respondido de la mejor forma? Él no le da miedo. Porque cuando amamos, dice que el amor no espera nada. No se lo sabían. El que ama no espera nada, solamente da y entrega. Y dice entonces, amen también a sus hermanos en Cristo. Entonces vamos con dos cosas. Número uno, a veces nos guía la culpa. Número dos, ¿nos guía qué? El temor, el miedo. Y ese ha sido nuestra guía toda la vida. No tomamos decisiones, no hacemos cambios, porque eso nos rige. Número tres, a otros los guía el materialismo. Todo aquello que me impulsa a estar continuamente consiguiendo bienes materiales como meta principal. Y no sé si sea el caso, pero Dios hablará a cada corazón. Si tu vida y tu concentración siempre es estar buscando algo material, y es lo que guía tu vida, que no puede ser así, de que nos esté guiando aquello por lo cual me desvío para conseguir. Entonces creo que entre más tenga, más feliz seré. ¿Será verdad? No, eso es mentira. Creemos muchas veces que la mayor tenencia va a ser mayor felicidad, y es una idea equivocada. O que tal vez por tener más voy a ser más importante o voy a tener más seguridad. Eso es un mito. Y sabes, cuando nosotros nos enfocamos en las riquezas materiales, estamos descuidando el bien celestial. Claro, porque ocupa nuestro lugar. Y muchas veces eso es lo que nos hace perseguir sueños, anhelos, estar luchando siempre por conseguir. Y no nos damos cuenta del verdadero propósito con el cual Dios nos ha llamado. Y Pablo lo enfatizaba, y Pablo lo decía: mi propósito. ¿Conoces mi propósito? ¿Sabes cuál es la verdadera seguridad? ¿Sabes cuál es la verdadera riqueza? ¿Quieren saber el secreto? La verdadera riqueza y la verdadera seguridad es aquella que nadie te puede robar. ¿Y sabes que no te pueden robar? Tu relación con Dios. En eso sí tenemos que ser ricos. Porque vamos detrás de sueños y anhelos mundanos o anhelos de nuestra carne, pero realmente el único anhelo y la única riqueza es aquello que a mí nadie me puede quitar. ¿Quién te puede quitar tu relación con Dios? ¿Quién te puede robar el gozo que da el estar delante de Dios y recibir de su amor, de su misericordia, de su fidelidad? Sentir que aunque fallamos y somos débiles, Él siempre está allí, ayudándonos a levantar. ¿Estamos? Entonces esa es la verdadera riqueza, no la del mundo, no la que muestra y tal vez aquello que nos ha estado guiando en nuestra vida. El obtener, el conseguir, amontonar riquezas. Mateo 6:24. Vamos a leer Mateo 6:24. Y dice así: nadie puede servir ¿a quién? A dos amos o dos señores. Dice, será leal al uno y despreciará ¿a quién? Al otro. No se puede servir
a Dios y al... No se puede. Porque terminaremos sirviendo más a uno que al otro. Y adivine, si sirvo a Dios al dinero, y al dinero, ¿a quién voy a terminar sirviendo? Y al dinero, pero no a Dios. No voy a terminar sirviendo a Dios, sino ¿a quién? Al dinero. Eso es lo que voy a estar haciendo. Y número 4, otra de las cosas que nos guía, y a muchos nos guía, la necesidad de ser aceptados. Esa preocupación de el qué dirán. Esa preocupación de qué van a pensar de mí. ¿Cómo voy a agradar a mi familia? ¿Cómo voy a agradar a mis amigos? Porque siempre estamos permitiendo que las expectativas de otros nos definan. Que las expectativas de otros, de lo que esperan de nosotros, pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestros cónyuges, profesores, tal vez amistades, algún tipo de estereotipo de la sociedad. Nos presionan y nosotros somos guiados por esa presión, pero no por el propósito de Dios, sino por aquello que le tengo miedo. El compromiso con el Señor, el compromiso a seguirlo, porque no soltamos y no decidimos y siempre estamos esperando serle agradables a otros. Cuando somos agradables y queremos agradar a otros, ¿a quién desagradamos? A Dios. A Él lo desagradamos directamente. Y dice, y hay una frase que me gusta mucho, dice: tristemente los que siguen el mundo se perderán con él. ¿Los que qué? Se perderán con él. Claro, usted está detrás del mundo, ¿a dónde va a terminar? Extraviado en el mundo. Pero si seguimos a Jesús, si seguimos sus enseñanzas, su amor, ¿dónde vamos a terminar? En una eternidad con Él, en un mundo perfecto. Vamos a Santiago 4:4. Y mira cómo es de directo Santiago. ¿Quién es nuestro amado esposo? Dice, mi hacedor es ¿qué? Entonces, si yo se la juego a mi marido, soy un adúltero. O a mi esposa, soy un... Y mira cómo introduce Santiago esa frase. ¿Quién era Santiago? El hermano de Jesús, hermano en la carne. Dice, adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con quién? Con el mundo los convierte en enemigos de Dios. ¿Tú quieres ser amigo o enemigo de Dios? Amigo. Pero a veces queremos, no, yo quiero ser amigo de Dios y amiguito del mundo también. ¿Será que hay puntos medios? No. Dice, la amistad con el mundo les convierte en enemigos de Dios. Lo repito, si alguien quiere ser, ¿qué? Amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Se hace enemigo de Dios. No sé cuáles serán las claves del éxito. ¿Alguien sabe cuál es la clave del éxito? Tal vez los porteros que abren el éxito, ¿cierto? Pero lo que sí es que querer agradar a todo el mundo es la clave del fracaso. La clave del fracaso es querer agradar a todo el mundo. No sé si usted recuerda o ha visto en algún momento esa figura como un meme, que hay un burrito, una viejita y un viejito. ¿Lo han visto? Te lo voy a contar. Y es que hay una imagen donde hay un burrito y está el viejito, un anciano y una anciana montadas en el burro. Y lo critican de fuera, estos van a matar a ese burro. Lo van a matar, qué pesar de ese burro. Vuelven a pasar, pero ahora pasa la viejita montada en el burro
y el anciano caminando al lado del burro. Y los que lo ven le dicen: qué descarada esa viejita, ese viejito también necesita ir ahí, está cansadito. Entonces luego la viejita se baja y se monta el viejito. Y pasan y dicen: qué descarado, cómo abusa de la viejita. Y después pasan con el burro al lado, los dos viejitos caminan y dicen: qué par de tontos, ¿para qué tienen un burro? Y yo te digo, iglesia, la gente siempre, el mundo te va a criticar porque sí o porque no. Entonces, ¿por qué no que nos critiquen por seguir a Jesús? Si igual te van a criticar, igual te van a perseguir, igual te van a señalar, pero Dios va a estar ¿qué? Agradado contigo. Porque es lo que necesitamos. Pero nosotros tristemente queremos agradar ¿a quién? Al mundo. Queremos agradar al que espera algo de mí, al que espera que sea, no sé, profesional en un área, en algunas cosas, o que tengo que ser como el otro. Pero no podemos seguir viviendo solamente para agradar a los demás. Necesitamos ser guiados por un propósito. Enumeramos los 4, ¿lo recuerdan? Número 1, culpa. ¿Hay que echar la culpa afuera? Número 2, el miedo, el temor. Número 3. Y número 4, necesidad de ser aceptados. Mira, el que necesitabas que te aceptara ya te aceptó en la cruz. No necesitas más likes, no necesitas más me gusta, porque el me gusta más importante te lo dio Él. Y no podemos seguir detrás buscando que el mundo nos reconozca. Tal vez ser famosos, porque ya tenemos. Mira, si tú no crees que has sido tan importante para Dios como para que merecieras, sin merecerlo, que Él muriera en la cruz por nosotros, no sé quién más te va a dar más valía que la que Él ya te dio. ¿Lo crees o no? ¿Eres importante para Dios? Valimos su sangre. Valimos que muriera y derramara hasta la última gota. Entonces, ¿por qué vamos a esperar querer que seamos importantes para alguien más? Cuando ya para Él lo fuimos, cuando Él ya donó y dio todo lo que tenía para dar. Vamos a Eclesiastés 3:14. Y mira lo que dice, ya entramos a hablar un poco más de lo que es el propósito de nosotros. Dice, también sé que todo lo que Dios hace es definitivo. No se le puede agregar ni quitar nada. El propósito de Dios es que el ser humano le tema. Pero no que le tenga miedo a las circunstancias, no que le tenga miedo a las personas, no que le tenga miedo a no tener riquezas, sino que le tema a Él. Ese es nuestro propósito, temer a Dios, seguir a Dios. Vamos a Ezequiel 20:12. Ezequiel 20:12. Y dice: además les di mis días de descanso como una señal entre ellos y yo. Le voy a explicar hasta ese punto. Los únicos que guardaban el día sábado o un día de descanso en la semana eran ¿quiénes? El pueblo de Israel. Dios le dio la ordenanza. ¿Por qué? Porque ¿este cuerpo es débil o es fuerte? Es débil. Y si tú no estás sacando tu día de reposo, un día en la semana, el que tú elijas, digas: Señor, yo quiero descansar este día. Es indiferente si es sábado, si es domingo, el día que tú quieras, pero que tú obedezcas, porque eso está en sus mandamientos, de tener un día para reposar tu cuerpo, para reponer tus energías, porque no somos cuerpos gloriosos. El Señor no necesita descansar, pero aún así dice que hizo la tierra y toda la creación ¿en cuántos días?
y en el séptimo descansó. Pero para darnos ejemplo. Y decía, eso los va a hacer a ustedes también parte y diferencia entre otros pueblos. Y dice, el propósito era recordarles que soy, ¿quién? Quien los apartó para ser. O sea que ¿cuál es nuestro propósito? Ser santos, ser apartados. Ese es nuestro único y principal propósito. El resto son arandelas. Pero mi preocupación personal, como lo decía Pablo y lo entendió Pablo y se lo enseñaba y nos los enseña hoy, es que él tenía claro el propósito. Por ese propósito sufría, era perseguido, fue latigado, apedreado. Una vez lo apedrearon y quedó como muerto. Todos pensaron que había quedado muerto y se fueron. Y el Señor lo levantó de ahí y lo sacó de cada situación. Mira, un propósito es una esperanza. Nuestro propósito es tener vida eterna. Nuestro propósito es mantenernos santos y sin mancha para poder disfrutar de esa eternidad. Pero si nos quedamos en el temor, en la culpa, en lo material, en agradar, en hacer lo que el mundo quiere que hagamos. Pero no es porque ay, no voy a hacer esto porque es malo. No, que tú entiendas tu propósito y en amor a ese propósito tú decidas que ese tipo de actividades o cosas o pecados no van contigo. Porque persigues y eres guiado ¿por qué? Por un propósito, no por las otras puntos que veíamos ahora. Si entiendo mi propósito, iglesia, voy a tener objetividad para saber qué le sirve a mi vida, qué no le sirve. Si entiendo cuál es mi propósito de ser santo y sin mancha para Dios, voy a tener claro qué debo desechar de mi vida. ¿Lo entiendes? Claro, porque no vas a seguir rondando y rodando en el mismo pecado, en el mundo, si sabes y defines y reconoces cuál es nuestro propósito, que es agradar al Señor. Y eso nos permite tomar decisiones sabias para saber qué desechar. En el momento de tomar decisiones, si tengo claro mis propósitos, voy a saber cómo tomar decisiones, voy a saber cómo distribuir mi tiempo y cómo usar mis recursos. ¿Será que perdemos tiempo? Y en cosas que no son buscar la santidad de Dios. ¿Cierto que no? Perdemos tiempo demasiado. Utilizamos nuestros recursos en otras cosas diferentes al lograr el propósito por el cual debo seguir. Nos desviamos, nos entretenemos. Entender a través de ese propósito que de qué cosas debo abandonar. Y cuando no tengo claro un propósito, claro, empiezo a tomar o termino tomando decisiones basadas en las circunstancias. Tomo decisiones basadas en las emociones del momento, pero no decisiones que estén ayudando a construir ese propósito que tengo con el Señor. Cuando entiendo mi propósito, aprendo a tener un estilo de vida más sencillo. ¿Cómo así que más sencillo? ¿Será que si entendemos el propósito nos vamos a descomplicar un poco la vida? Queriendo agradar, queriendo conseguir, queriendo mostrar. Pablo y la palabra decía, con que tengamos suficiente, ¿qué? Alimento y vestido, nos damos por bien servidos. Porque el propósito nos lleva a que nuestro estilo de vida sea más sencillo, que las actividades que hagamos sean más saludables espiritualmente. Hay cosas que hacemos que no son saludables para nuestro espíritu, ¿cierto que sí? Hay actividades, hay, no sé, tradiciones, cosas que hacemos que no son saludables a nuestro espíritu, pero cuando entendemos
¿Para qué fuimos hechos? ¿Para qué fuimos creados? Vamos a entender y vamos a desechar tantas cosas que nos están haciendo daño cada día. Alguien decía que vivimos en una distracción constante y sin propósito. ¿Has caído en cuenta de eso? De que muchas veces vivimos en una distracción constante y que no tiene ningún propósito. O que no estamos alineados al propósito que Dios tiene para nosotros. Y vivimos simplemente entretenidos, adormecidos, porque el propósito es buscar agradar ¿a quién? A Dios. Ese es nuestro propósito. Eso es para lo que el Señor nos creó, nos trajo a esta tierra, para agradarlo a Él. Vamos a Efesios 5:17. Mira lo que dice. No actúen sin. ¿Será que actuamos sin pensar? Claro, por impulsos, por emociones, por ira, por rabia, por impulso. Y dice, no actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Tenemos que procurar entender qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y decirle, Señor, yo estoy haciendo esto en mi vida. Hago esto. Señor, ¿esto es agradable o tu palabra qué dice? Dice que la palabra es ¿qué? Para enseñarnos, para corregir, para mostrar nuestro error. Dice que no actuemos sin pensar, más bien procuremos entender lo que el Señor quiere que hagan. Y a continuación, en el 18, empieza a decir cosas que Él quiere que nosotros no hagamos. Dice, no se emborrachen con vino. Pastor, a mí no me gusta el vino, yo tomo es guaro y whisky. No se emborrachen con bebidas alcohólicas. Pero sabes, tú no lo vas a entender hasta que realmente guardes en tu corazón cuál es tu propósito. Porque la idea no es que lo hagas y dejes porque te sientes obligado a hacerlo, porque Dios no te obliga. Dios quiere que todo lo hagamos con amor para Él. Pero si entendemos el propósito, una de las cosas que Él quiere es que nosotros no nos emborrachemos con vino, no nos lo hagamos, porque eso dice les arruinará la vida. En cambio, embriáguense. ¿De quién? Del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, de esa relación a la cual los he llamado, porque nuestra armadura cada día, cuando se somete al estrés del día y las situaciones, se desgasta. ¿O no? ¿Cierto que se desgasta? Tenemos que ir delante de Él para que Él nos renueve en la noche, en la mañana, al mediodía, cada que tengas ese tiempo y que lo saques, ¿verdad? Ay, no, sí, yo oro cada que tengo tiempo. Cuando hablo los sábados de 6 a 8, no tengo más tiempo, pues lamento decirte que llegamos casi desnudos, sin ninguna, con la armadura rota, desgastada, a pie limpio, porque necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. 19 dice, ¿cómo se llena uno del Espíritu Santo? ¿Alguien sabe cómo se llena? Mira lo que dice, es cantando ¿qué? Salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor. ¿En dónde? Eso atrae la presencia del Señor. A veces en una reunión tú puedes sentir un toque de Dios. Y dices, uy, ¿cuántos sienten cuando estamos en la adoración, la alabanza o en la palabra? Uy, siente uno como la presencia. Pero qué rico llevarnos esa presencia siempre, mantener esa presencia. Y dice que cantando salmos, himnos, canciones espirituales entre ustedes. Entonces, ¿qué haces con tu tiempo? ¿Qué hacemos? ¿Estamos tratando de ser llenos del Espíritu o nos llenamos de la basura, la contaminación de lo que hoy escucha el mundo? Ay, es que es malo escuchar música del mundo. Cuando tú entiendas tu propósito, te vas a dar cuenta que el mundo le canta a la creación, adora a la creación y no al Creador. Pero solo cuando entendamos el propósito,
con conciencia debemos hacerlo. Yo recuerdo que mucho tiempo después de haber empezado en los caminos de Dios, yo escuchaba, tenía mi colección de clásicos, de rock en español, de todas las cosas que escuchaba antes. Y eso siempre me acompañaba a todos lados. Primero los cassettes que nos tocó, pues yo soy muy joven, pero me tocaban los cassettes, los CDs, todas. Y después con el tiempo todo eso fue a la basura. ¿Por qué? Porque tenía otro amor. Y el amor es ¿quién? Es Jesús. Y es a quien debemos amarlo, con quien debemos compartir, con quien debemos hacer todo lo que Él tiene para nosotros. Y dice entonces ahí en el 20, para completar esa parte, y memorícelo, cópielo, guárdelo, de que el Señor dice que no actuemos sin pensar, que nos preocupemos por entender lo que Él quiere hacer. Y en el 20 dice, y den gracias, ¿por qué? A Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan el videito ese de que daban gracias por las pulgas? ¿Cierto? En una de las reuniones de hombres y mujeres. Hay que dar gracias por todo. Mira, tú no sabes, pero no hay nada bueno y malo. Solo la perfecta voluntad de Dios. Y tú no sabes que lo que estás viviendo ahora es algo que tiene un propósito dentro de lo que Él quiere formar en ti. Y tenemos que darle gracias, así parezca muy malo. Debemos darle gracias al Señor. Por eso, no actuemos sin pensar. Filipenses 3, del 13 al 14. Y dice, no, amados hermanos, no lo he logrado. ¿Quién habla ahí? Pablo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo, ¿en qué? ¿En qué se concentraba Pablo? En su propósito. ¿En qué tú y yo nos debemos concentrar? En el propósito. Ese no lo podemos descuidar. Dice, amados hermanos, no lo he logrado. Y lo decía Pablo. ¿Será que nosotros estamos peor? Si él dice no lo he logrado, ¿dónde estaremos nosotros? Y dice, pero me concentro únicamente en esto. Esto es lo que tú y yo tenemos que concentrarnos. ¿Olvido qué? Levanta la mano. ¿Quién testifica que hoy debe abandonar el pasado? Tenemos que abandonar el pasado. Dejar recuerdos, dejar dolor, dejar culpa, dejar el agradar al hombre. Eso debe quedar atrás. Y ahora olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. ¿Y qué es lo que tengo por delante? Mi salvación, Jesús, la vida eterna. Eso es lo que tengo que tener adelante. Y el 14 dice, avanzo hasta llegar al final de la... No es solo empezar la carrera, es llegar al final. Para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama, ¿por medio de quién? De Cristo Jesús. No se trata de religión. Tú no vienes y no venimos aquí por un acto religioso de cada 8 días venir aquí a sentarse 1 hora, 2 horas. Es porque estamos luchando para llegar al final ¿de qué? De la carrera y recibir el premio al cual Dios Jesús mismo nos ha llamado. Mira, hay algo y es que no fuimos puestos en la tierra para ser recordados. No fui puesto en la tierra para ser recordado. No fui puesto en la tierra para ser recordado. Fui puesto para prepararme para la eternidad. Ese es mi propósito. ¿Prepararme para dónde? Para la eternidad. Ese es mi propósito real. No fui puesto para esto. Alguien contaba de que había un tenista muy famoso. Se dedicó toda la vida a ser el campeón del mundo. Y fue el campeón del mundo. Y cogió su trofeo y lo puso en la universidad donde él estudiaba. Y le pusieron en la vitrina ese trofeo, campeón del mundo. Pasó un tiempo y alguien tocó su puerta. Le dijo, Señor,
Aquí traigo su trofeo, lo encontré en un basurero después de que remodelaron la universidad. Los trofeos que buscamos en la tierra, en algún momento alguien los tirará a la basura. ¿Qué persigues? ¿Qué perseguimos, iglesia? Solo hay un propósito que perseguir, y es nuestra vida eterna. Es ese hospedaje eterno, esa vida que estamos esperando. Salmo 57:2. Salmo 57:2, solo el 2. Clamo al Dios Altísimo, a Dios, quien cumplirá. Y ahí se dice, amén. Él cumplirá su propósito, pero yo tengo que estar de la mano de Él, encaminado, abandonando la amargura, abandonando la ira, abandonando todo aquello que me preocupa, porque mi única preocupación debe ser que su propósito se cumpla. ¿Dónde? En mi vida. Esa es mi única preocupación. Proverbios 19:21. Proverbios 19:21. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor permanecerá. No sé qué planes has estado toda la vida haciendo, erróneamente tal vez, pero lo único que va a perdurar es el propósito de Dios. ¿Sabes? Nosotros nos encargamos de demorarlo más, porque estamos entretenidos en otras cosas y no en el verdadero propósito de estar con Él. Vamos a Jeremías 32:39. Jeremías 32:39. Y mira lo que dice. Nos sentimos muchas veces incapaces de seguir el propósito, ¿cierto? A veces es difícil o lo vemos distante, pero necesitamos fortalecer esa relación con Dios. Y dice, les daré un solo corazón y un solo propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Adorarme para siempre, para su propio bien y el bien de todos sus descendientes. ¿Tú quieres que tus descendientes les vaya bien? Cumple el propósito que Dios tiene para que ellos también lo cumplan. Tienes que adorarlo siempre a Él, que Él sea el número uno, que esté en el altar y que no haya nada por encima de Él. Primera Tesalonicenses 2:4. 2:4. Y mira lo que dice. Pues hablamos como qué, aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena. Mira cuál es tu propósito y cuál es mi propósito. Leámoslo todos ahí. 1, 2, 3. Como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro. ¿Cuál es tu propósito? Agradar a las personas, ¿cierto? Agradar a Dios. Y ahí Dios te hablará de todo aquello en lo cual hemos estado agradando a las personas, agradándonos a nosotros mismos, pero no agradando ¿a quién? A Dios. Y terminamos con Juan 10:10. Ese es el último y nos vamos. Juan 10:10. Y mira cómo dice. El propósito del ladrón es ¿qué? Robar, matar. ¿Qué te roba? Tu salvación, te roba tu propósito, te quiere matar y te quiere destruir. Pero mi propósito, dice Jesús, es darle una vida plena y abundante. ¿En dónde? Para siempre. Para siempre. Eso es lo que Él quiere. Y no vamos a estar en las nubes ahí en pañales. Un nuevo reino, tierra nueva, cielo nuevo, con la presencia de Dios en medio, viviendo por la eternidad
como en el paraíso inicialmente. Pero está ofrendado, está abierto a todos, pero solo los que busquemos el propósito y abandonemos el resto, podremos vivir y disfrutar de esto. Ponte en pie, vamos ahora. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Háblale ahí al Señor. Yo sé que Él ha hablado a tu espíritu, ha hablado a tu mente. Dile, Señor, y hasta esa pregunta de nuevo: ¿qué está guiando mi vida? Vuélvetela a hacer. Dite a ti mismo: ¿qué está guiando mi vida? Tal vez la ha estado guiando la culpa, la ira, el temor, la avaricia, lo que las otras personas piensen de mí. Pero solo hay un propósito. Señor, gracias porque tú has hablado y tú has entregado a cada corazón la porción que tú has estimado para cada uno. De entender que nuestro propósito es agradarte a ti, no a las personas, no a los familiares, no a tal vez a los compañeros de trabajo. Debemos ser luz en medio de ellos, pero no vivir para agradarles. Porque si agradar al mundo es desagradarte a ti, Señor, estamos jugando con ese regalo precioso de salvación que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, porque has hablado a cada corazón, porque transformas y nos permitas. Yo te pido y te clamo para que tú nos permitas entender en nuestro corazón, en nuestra mente, cuál es nuestro propósito sobre la tierra, y que persigamos ese propósito, cueste lo que cueste, porque hemos entendido que nos has creado para adorarte, para agradarte, para ser uno contigo, porque los galardones que vienen son grandes si permanecemos siguiéndote a ti, Señor. Te damos gracias, Padre. Responde a cada petición, sana cada corazón, límpianos, Padre amado. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.